Hoy es un día especial para nosotros, ¿verdad? Como creyentes, porque el día de hoy celebramos que nuestro Dios vive, ¿no es así? Resucitó de los muertos y eso cambió toda la historia. Así que el día de hoy vamos a tener un mensaje especial acerca de este tema de la resurrección. Así que abre tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro. Abriendo tu Biblia ahí en Primera de Pedro. Capítulo 1, por favor. Primera de Pedro 1. Vamos a comenzar con una oración, ¿ok? Señor, el día de hoy estamos agradecidos por lo bueno que has sido con nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos, Señor, con la vida eterna, Padre, y poder tener el día de hoy comunión contigo, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí y disfrutar de eso. El día de hoy queremos, pues, pedirte, Señor, que tú nos guíes a través de tu palabra, Señor, que nos enseñes la verdad que está escrita, Señor, y que tú quieres recordarnos hoy, Señor. Por favor, te pedimos que tú dirijas este tiempo a través de tu Espíritu Santo, en cada corazón, en cada mente, en cada pensamiento, Señor. Sé tú con nosotros, Señor, y guía este tiempo, Señor. Háblanos, danos el día de hoy, danos fortaleza, firmeza y ánimo para seguir adelante, Señor, como tus hijos en este mundo, Señor. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar acerca de la resurrección de Cristo, pero quisiera que meditáramos sobre algunos beneficios, ¿no?, de la resurrección. En términos prácticos, la pregunta sería, ¿qué significado tiene la resurrección para nosotros, ¿no? ¿Cómo puede la resurrección motivarnos o inspirarnos, ¿no? Y el apóstol Pedro es quien escribe esto en su primera carta, ¿no? A través de este pasaje vemos cuatro bendiciones, por lo menos cuatro bendiciones de la resurrección de Jesús. Fíjate lo que dice el verso 3, 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y contaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Estos dos versículos, ¿no?, nos muestran muchas cosas acerca de la resurrección, ¿ok? Y comienza así el verso 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El saludo de la carta ya lo introdujo al apóstol Pedro, ¿verdad?, quien escribe, pero empieza con una bendición y bendice a Dios, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Él reconoce, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo el plan de salvación no viene de la mente y el corazón de Dios, ¿no? El apóstol Pedro fue un testigo presencial, recordemos eso, de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Entonces, cuando Pedro comienza su carta diciendo bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo dice con todo el significado, ¿ok? No está diciendo como una salutación, como algo bonito para iniciar su carta, sino él sabe lo que está diciendo y lo primero que hace es bendecir a Dios. ¿Y cómo no vamos a bendecir a ese Dios que nos ha salvado, verdad? ¿Cómo no vamos a bendecir a ese Dios que ha mostrado su poder de tal manera que nos ha dado vida eterna, verdad? Pero después de eso comienza diciendo que según su grande misericordia, aquí es donde empezamos a ver esos beneficios, ¿ok? Yo quiero que veamos esto. El primer beneficio de la resurrección es que Dios nos ha dado o ha tenido misericordia de nosotros, ¿ok? Entendamos eso, que según, y Pedro lo dice así, su grande misericordia. La palabra grande habla de abundante, ¿ok? ¿Sabías eso, que la misericordia de Dios es abundante? ¿Sí lo sabías? Dice la misma palabra que Lamentaciones, dice que su misericordia es nueva cada mañana, ¿no? Cada mañana. No hay un día que no esté presente, es abundante, es grande, es rica. Dios es rico en misericordia, también dice Efesios. Y eso es muy importante porque todos los días necesitamos misericordia de Dios, ¿no es así? ¿Pero dónde se vio esa misericordia? En la cruz y en la resurrección de Jesús. La resurrección nos muestra la misericordia de Dios, ¿ok? Y Dios, que es rico en misericordia, quería mostrarnos su misericordia, y es a través precisamente de la obra de la salvación revelada en la resurrección que Dios ha mostrado al mundo lo misericordioso que es Él, ¿ok? La resurrección nos muestra que Dios es grande en misericordia, ¿lo ven?
¿Ha tenido misericordia Dios de ti? Claro que sí, ¿verdad? Entendamos esto. ¿Por qué empieza con misericordia? Mira, así como existen leyes físicas, ¿no? Leyes naturales, ¿no? Como la inercia, la dinámica, acción, reacción, todo esto. También existen leyes espirituales. La Biblia habla de varias leyes espirituales, pero una de ellas se encuentra claramente escrita en el libro de Romanos. Romanos 6:23. Quizás recuerde este versículo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es una ley, ¿verdad? Es una ley que a la que todos estamos sujetos. La paga del pecado es muerte. Aún los que no conocen al Señor están sujetos a esta ley. La paga del pecado es muerte. Esta ley la vemos inmediatamente después de la caída del hombre. Cuando el hombre peca delante de Dios en el huerto de Edén, ¿no? Desde ahí, cada generación, desde la caída, ha pagado el precio de su propio pecado. ¿No es así? Hay muerte. La primera genealogía que aparece en la Biblia, en Génesis 5, nos muestra eso, ¿verdad? Todos murieron, excepto uno, Enoc, ¿verdad? Caminó con Dios. Pero todos murieron. Y nos muestra eso, ¿ok? Así es. Y qué interesante, porque el mundo lo ve como algo, pues normal, y sí es algo normal, pero no le impacta esa situación del hombre, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando en la escuela nos enseñaron el ciclo de la vida? ¿Recuerdas cuál es? Naces, creces, te reproduces y mueres, ¿verdad? Pero ¿cómo el ciclo de la vida termina con la muerte? Dios no quería eso, ¿sabías? ¿Por qué termina así? Pues porque el hombre ha pecado, ¿ok? Y es tan interesante porque el hombre lo ha aceptado como algo natural. Mueres, pero ¿por qué morir? ¿No? Así es el hombre sin Cristo, así es el pensamiento del hombre sin Cristo. Este libro de Eclesiastés que escribe el rey Salomón, ¿recuerdas? Un libro que tienes que entender la situación de Salomón. Ya le escribe este libro los últimos años de sus vidas, todo lo que desperdició y encontró que este mundo no le iba a satisfacer. Al final del libro nos muestra el propósito y entonces te da toda la intención del libro, pero el libro comienza con algo muy, muy triste, muy miserable. Comienza diciendo así, déjame leer los primeros versículos de Eclesiastés 1, versículo 1 y 3, dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, ¿verdad? ¿Recuerdas? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Realmente si nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, pues sí, ¿no? Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene? No le digo a decir, nada en este mundo puede satisfacernos. Qué triste, ¿no crees? Si solo vamos a vivir en este mundo y vamos a vivir así de miserables, pues es eso, ¿no? Qué vida tan miserable. Y sí, la vida es así miserable, pero la resurrección es misericordia, ¿ok? ¿Recuerdas? Misericordia, miserable. La palabra misericordia, quiero recordarte qué significa, son dos palabras, viene del latín, ¿ok? Y es miseria y cardio, que es miseria y corazón, ¿ok? ¿Y qué quiere decir misericordia? Que tú puedes sentir en el corazón la miseria de otra persona, ¿ok? Y Dios vio precisamente esa vida miserable del hombre, esa miseria en la que vivíamos y tuvo misericordia de nosotros. ¿Me explico? No podemos pensar que la vida se trata solamente de eso. Naces, creces, te reproduces y mueres. No, esa es una vida miserable, ¿te das cuenta? Y Dios dijo no, y tuvo misericordia. Y Dios quiso romper este ciclo de miseria. ¿Cómo? Mostrando su misericordia. ¿De qué manera? En la resurrección de su Hijo Jesús. Dios pudo permitir que el ciclo de muerte continuara, pero en lugar de dejar que el ciclo continuara, Él lo interrumpió con la resurrección, ¿verdad? Déjame leer esto en 1 Corintios. Tú sabes que 1 Corintios es todo un pasaje que habla acerca de la resurrección, muy interesante. En otros días, en otros momentos lo hemos estudiado, pero solo quiero citarte algunos versículos. 1 Corintios 15, verso 20 al 22, déjame leerlo, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿verdad? Eso es lo que creemos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿de quién está hablando?
de Adán, ¿verdad? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Vivificados, ¿ok? Todos serán vivificados. Déjame leer este mismo versículo. Este es el verso 21-22, pero en la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice así: así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. ¿Te das cuenta? Viendo nuestra condición, la miseria en la que estábamos viviendo porque estábamos hechos para la muerte por nuestro pecado, Dios ha dado vida, ¿te das cuenta? Y esa es la misericordia de Dios. Pero dice que la misericordia de Dios es abundante, como veíamos. Y lo dice porque esa fue su propia experiencia personal. Por eso decía al principio, recordemos que fue un testigo presencial de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Él sabe lo que está hablando. Pedro, vamos a recordar un poco la historia de Pedro con Jesús. Un día cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado, unos días antes, Él está despidiéndose de los discípulos y les dice: yo ya me voy, donde yo voy ustedes no pueden ir. ¿Recuerdan? Y Pedro, ya sabes, Pedro, el impulsivo Pedro, comenzó a decir: Señor, yo nunca te dejaré. Jesús les dijo: esta noche todos se van a escandalizar de mí. Y Pedro dijo: yo nunca, Señor. Yo nunca te voy a negar, ¿recuerdas? Pedro juró que nunca negaría a Jesús. Pero lo cierto es que después de que Jesús fue arrestado, sabemos qué sucedió. Pedro, este hombre, lo negó 3 veces. ¿No es así? ¿Te imaginas la carga de culpabilidad que Pedro debió de haber sentido por haber negado a su Señor? Debió de haber sido inmensa esa carga de culpa. Cuando lo ve arrestado y lo ve sentenciado, crucificado, y estar cargando con esa culpa de que lo negué. Yo dije que nunca lo iba a hacer y lo negué. Pero después de la resurrección, sabemos que después de eso, Pedro se encuentra con Jesús. Y Jesús le da a Pedro 3 oportunidades, ¿recuerdas? Para afirmar su amor. Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdas? Sí, Señor, te quiero. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Te quiero. Apacienta mis ovejas. Y fue la restauración de Pedro. Pedro experimentó la misericordia de Dios, ¿te das cuenta en ese momento? Después de haberlo negado, afirmó su amor. Pedro no recibió un juicio o un rechazo de parte de Jesús, que bien lo merecía, ¿no? Después de haberlo negado de esa manera. ¿Él qué recibió? Misericordia. Una abundante misericordia, como escribe en este versículo, ¿verdad? Que su gran misericordia, que según su gran misericordia. Entonces la resurrección de Cristo muestra la abundante misericordia de Dios ofreciendo vida al pecador. Continuamos en el verso 1. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ese es el segundo beneficio que te decía. El primero nos dio misericordia, tuvo misericordia de nosotros. El segundo beneficio es esto: nos ha dado vida eterna. ¿Te das cuenta? Nos hizo renacer. Recuerda dónde veníamos, de la muerte, ¿verdad? Y Dios nos hizo renacer. La resurrección nos da la posibilidad de nacer de nuevo y experimentar una nueva vida. ¿Sabías eso? Hemos estado estudiando esto en Juan, la nueva vida en Cristo, la vida eterna que Dios nos ha dado. Hemos ido entendiendo en qué consiste esa vida, ¿verdad? Para poderla experimentar y vivirla aquí en este mundo. Pero Pedro nos recuerda eso, ¿ok? Fue parte del plan de Dios y fue a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesús. Si Jesús hubiera venido a este mundo y hubiera muerto en una cruz, pero no hubiera resucitado, no habría ninguna posibilidad de vida eterna. ¿Estás de acuerdo? De nada hubiera servido, ¿ok?
Se dice que Jesús cuando muere, Él conquista el pecado. Y estoy de acuerdo. Porque en la cruz Él pagó el precio de nuestro pecado. Consumado es, ¿estás de acuerdo? Pero cuando resucitó, conquistó la muerte. ¿Sí te das cuenta de lo importante de la resurrección? ¿De qué servirá que, ok, ya, la deuda fue saldada, fue pagado nuestro pecado, pero seguimos muertos? Cristo resucitó. Y por eso, tú y yo tenemos la posibilidad de nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podría Jesús dar vida eterna? Pues a través de su muerte y resurrección. ¿Ok? Fíjate lo que Jesús dijo en Juan 14. Sí, anota la cita, Juan 14, 19. Juan 14, 19, Jesús dijo, todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más. Está hablando de que vaya a la cruz. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué? Porque yo vivo, vosotros también, ¿qué cosa? Viviréis, ¿te das cuenta? Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y está hablando de su muerte y resurrección. Dentro de poco el mundo ya no me va a ver. Voy a ser sepultado. Pero ustedes me van a ver. ¿Ok? Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Es por eso que Jesús puede darnos vida eterna. La nueva vida que tenemos en Cristo no se refiere solo a la cantidad, sino a una calidad de vida que dura para siempre. Es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ok? Pablo dijo también en 1 Corintios 15, verso 19, 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si solo en esta vida, si para nosotros Cristo solamente es esta vida, ¿sí me explicó? No hay algo más, sino solo aquí tenemos a Cristo. Dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿No es así? Mira, déjame leerlo en la NBI, Nueva Versión Internacional. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales, dice. Pues sí. Imagínate estar viviendo para un Salvador que está muerto, estar dando tu vida en este mundo y nada más para este mundo, pues la estás desperdiciando. Entonces mejor come y bebamos y disfrútala porque te queda poco, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Yo sé que es lógico decir, no, pero tenemos una esperanza, tenemos una vida eterna, tenemos a Jesús. Sí, pero el problema es que muchos cristianos viven así. Porque no entienden el concepto de la resurrección. ¿Verdad? Si tú crees o piensas que tus mejores días ya pasaron, es porque sigues perdido. Pero si tú piensas que tus mejores días están por venir, es porque eres salvo. Porque hay vida eterna. Porque esta nueva vida en Cristo no tiene nada que ver con tu vida de antes, una nueva vida en Cristo. ¿Verdad? Y la vida nueva es por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero ¿cómo tengo vida eterna? La pregunta es esa, ¿cómo tengo la vida eterna? Y lo vimos la semana pasada, ¿recuerdas? Por medio de un nuevo nacimiento. Lo vimos en Juan 3, déjame recordarlo. Juan 3, verso 1, nos cuenta la historia de este hombre llamado Nicodemo, que acerca a Jesús de noche, era un principal entre los judíos. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿recuerdas? Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, igual que muchos otros hombres, aún fariseos, reconocían que Jesús lo que hacía era algo increíble. O sea, no cualquier persona lo hacía. Era Dios quien estaba con él, pero solo lo veían como un maestro. O sea, si bien lo veían, era como un maestro. Muchos de ellos lo vieron como un charlatán, como un mentiroso. Pero Nicodemo lo ve como un maestro. El problema es que no lo está viendo como realmente es Jesús, el Salvador. Por eso Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. Una mejor traducción del versículo 3 ahí es en el que no naciere de lo alto. Aquí se traduce como nuevo, pero realmente está hablando de lo alto. Es cuando
esa frase que usa en 2 ocasiones Santiago cuando habla de la sabiduría de lo alto, ¿recuerdas? Es la misma palabra. Y hace referencia a eso, nacer del cielo. De lo alto está refiriéndose al cielo. Si no naces del cielo, o sea, del Padre, no puedes ver el reino de los cielos. Es un nuevo nacimiento. Pero como vimos la semana pasada, lo dijo Juan al inicio de su evangelio, no es un nacimiento de sangre ni voluntad humana, sino es engendrado, ¿por quién? ¿Recuerdas? Por Dios, a través de la fe. ¿Pero la fe en qué? En Jesús, en el Hijo de Dios, muriendo por nuestros pecados, muriendo, siendo sepultado, pero resucitado al tercer día. Y eso es lo que hemos creído. Pero si realmente creemos eso, nuestra vida va a ser diferente en este mundo, ¿no crees? Muy diferente como el mundo la ve. ¿Ok? Entonces, es por eso que es por la resurrección de Jesucristo que realmente nuestra vida no termina en este mundo. Nuestra vida comienza en este mundo para toda la eternidad, porque es esa vida eterna que Dios nos ha dado. ¡Qué increíble! Dios nos ha dado la capacidad de volver a nacer. Y el nuevo nacimiento no es simplemente un borrón y cuenta nueva. Es un nuevo nacimiento, ¿te das cuenta? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y siempre pensamos en ese sentido, borrón y cuenta nueva. No está hablando de eso. Claro, tus pecados han sido perdonados, sí. Está hablando de que tú eres nuevo, ¿te das cuenta? Y eso es lo que Dios nos ha dado a través de la resurrección de su Hijo. Un nuevo nacimiento, la oportunidad de nacer nuevamente en Cristo. Regresando al texto, lo tercero que vemos, obviamente nos da una esperanza. Fíjate lo que dice. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Ok? Para una esperanza viva. Así es, la resurrección nos da esperanza. ¿No es así? Si hay algo que este mundo necesita, ¿sabes qué es? Esperanza. Este mundo ya no tiene esperanza. Como te decía hace un rato, por eso vivía en el aquí y ahora. ¿No? O sea, es todo lo que tenemos. Nacemos, crecemos, reproducimos y nos morimos. Entonces vive tu vida antes de que te mueras. No hay esperanza. Pero la resurrección nos da una esperanza viva, ¿ok? Y la describe así Pedro, como una esperanza viva. Sin esa esperanza, pues realmente no habría ninguna consolación para nosotros. Ninguna consolación en medio de la aflicción del tiempo presente. ¿Has sido consolado por Dios? ¿Por la esperanza de vida eterna? Claro, claro que sí. En medio del dolor de presenciar precisamente esa ley que veamos la muerte, sabemos que hay esperanza, ¿no es así? ¿Pero por qué crees que vino eso? Porque Jesús vive. Por eso esa esperanza está viva, ¿te das cuenta? Esa es la esperanza que nos sostiene en esos momentos más difíciles de esta vida. Piensa en cuántas personas a tu alrededor están luchando para encontrar una esperanza. ¿Cuánta gente? Pero no entiende que hay esperanza en Cristo. Aún puede decir, sí, Jesús resucitó, sí, ya lo sé, resucitó, pero no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque no han creído realmente. Jesús vive. ¿Te das cuenta de eso? Cambió todo. ¿Sabías que la Biblia dice que antes de Cristo no teníamos esperanza? ¿Sabías eso? Déjame leértelo, Efesios 2. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, dice Pablo, Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, como gentiles no éramos israelitas, y ajenos a los pactos de la promesa, o sea, esos pactos, esas promesas no eran nuestras, era de Israel, pero es lo que dice, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Así estábamos. ¿No es así? ¿Te das cuenta? Sin Cristo no teníamos esperanza. No teníamos a Dios en este mundo. Nuevamente veamos la vida de Pedro. ¿Cómo fue que llegó a escribir acerca de esa esperanza viva este hombre? Antes de que Pedro se encontrara con Jesús, recuerda, él era un simple pescador. ¿Recuerdas eso? Era un pescador, se dedicaba a la pesca. Una vida bastante monótona y aburrida, ¿no? Hasta que un día, un hombre llamado Jesús llegó a su vida y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿no? Mateo 4. Y dice el texto que ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿recuerdas qué hicieron? Le siguieron. Imagínate, Pedro, es un pescador, está haciendo lo que siempre ha hecho, lo que ha aprendido, lo que todos los días hace. Está en el mar de Galilea echando sus redes, pescando, y de repente ve a un hombre pasar y le dice esto: vengan en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Qué increíble. Eso fue suficiente para él. Dejando las redes, le siguió. Algo sucedió en la vida de Pedro. Algo que lo hizo dejar inmediatamente su vida pasada, su vida de pescador. ¿Qué fue? Esperanza. ¿Se dan cuenta? Esperanza. Y cuando Pedro decidió seguir a Jesús y caminar en pos de Él, esa esperanza fue creciendo. Cada día iba creciendo, con cada señal que Jesús mostraba, con cada mensaje que Jesús predicaba, con cada milagro que hacía, la esperanza de Pedro fue creciendo, hasta que un día esa esperanza se hizo añicos, se desvaneció completamente. ¿Cuándo fue ese día? El día en que Jesús fue crucificado. Para Pedro fue así, piensa en eso. 3 años siguiendo a este hombre, viéndolo hacer cosas increíbles, extraordinarias. Cada día su fe estaba más firme en Jesús. Se sentía así, con esa firmeza de: yo nunca te voy a negar, ¿recuerdas? Pedro fue el que dijo: Señor, tú eres el Cristo. ¿Recuerdas? Pedro fue quien dijo: ¿a dónde iremos, Señor? Yo no tengo más a dónde ir. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Recuerdas? Fue este hombre. Y un día vio a su Señor colgado en una cruz. Para él toda esa esperanza se derrumbó. ¿Por qué? Porque obviamente Pedro no estaba esperando la crucifixión de Jesús. Como judío, Pedro, para él el Mesías no podía morir. Aunque Jesús se los dijo varias veces, ellos no lo entendían. Su Mesías muerto, colgado en una cruz como un criminal. Es imposible. Así que cuando Jesús murió, todas las esperanzas de Pedro murieron. Mira lo que dice Lucas. Acompáñame Lucas, por favor. 24. Tú recuerdas esta historia de esos 2 discípulos que van en camino a Emaús. Y Jesús llega con ellos. No se dan cuenta que es Jesús. Empieza a platicar con ellos. ¿Recuerdas la historia? Jesús ya resucitó, ya murió y resucitó. Pero no lo identifican. No se sabe quiénes son esos discípulos. ¿Ok? Pero quiero que veamos el verso 17. Bueno, verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Así estaban tristes, ¿te das cuenta? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Esta fue una noticia que todo el mundo se enteró, ¿te das cuenta? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces están hablando de Jesús, ¿te das cuenta? Ellos lo vieron, poderoso, profeta, wow.
Pero ve lo que dice el verso 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahí se acabó esa esperanza. Pero nosotros esperábamos, fíjate, esa era su esperanza. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Como diciendo, ya no hay esperanza. Así estaban los discípulos, así estaba Pedro, ¿te das cuenta? La esperanza de esos hombres murió cuando Jesús murió. Pero Pedro escribe una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. ¿Sí lo ven? Obviamente cuando Pedro escribe una esperanza viva, eso sucedió cuando Pedro vio a Jesús resucitado. Después de la resurrección, Pedro sabía que su esperanza estaba viva. Y viva para no morir nunca más. Por eso te decía, Jesús conquistó la muerte en la resurrección. Nuestra esperanza venció la muerte y nada puede detenerla, nada puede destruirla. Esa es la esperanza de que nos hemos abrazado. Y esa esperanza viene de la resurrección. La resurrección significa que todas las promesas de Jesús son verdaderas. Podemos darlas por hechas. Si Jesús pudo levantarse de los muertos, entonces todas las cosas que prometió puede hacerlas, ¿no crees? Esa es la esperanza que tenemos, una esperanza viva. Y ve lo que dice el final del verso, regresando a 1 de Pedro 1, verso 3. ¿Todo esto por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Te das cuenta? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo deja muy claro. Jesús resucitó ¿de dónde? De los muertos. Jesús murió. Todavía hay muchos que han llegado a negar la muerte de Jesús, como diciendo Jesús realmente no murió, por eso dicen que resucitó. Pero la Biblia claramente dice que Jesús resucitó de los muertos. Él estuvo muerto. ¿Ok? 3 días. Los discípulos dijeron, ya es el tercer día. Ya es muy difícil que pueda levantarse de los muertos. Pero Jesús resucitó de los muertos. Nosotros como creyentes en Jesucristo hemos recibido esa seguridad, la seguridad de una vida por esto, por la gloriosa resurrección de Jesucristo, porque Él resucitó. El fundamento de nuestra esperanza es ese, la resurrección de Jesús. Y como vimos, su resurrección es el modelo y la causa de nuestra resurrección. Porque del mismo modo que Jesús resucitó, así también nosotros vamos a resucitar. Vamos a recordar esto en 1 Corintios, capítulo 15, que te mencionaba hace rato. Pero voy a leer desde el verso 12. Fíjate lo que escribe Pablo. 1 Corintios 15, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo dice, nosotros predicamos que Jesús resucitó de los muertos. Los corintios no tenían problema con la resurrección de Cristo de los muertos. Es parte del Evangelio. Jesús resucitó de los muertos. Lo dijo al principio en el versículo 4, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero algunos corintios dudaban de la resurrección de ellos. Por eso dice Pablo, si predicamos que Jesús resucitó, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? ¿Por qué? Dice, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito por el cual Jesús resucitó de los muertos? Dar vida a los muertos. ¿No es así? A los que creyeran en Él. Entonces por eso Pablo dice esto, usando lógica. Si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Todo lo que estamos predicando es vano. Vana es también vuestra fe. O sea que estamos jugando, ¿no? ¿Me explico? Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él
resucitó a Cristo, a cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, la resurrección afirma nuestra resurrección. La resurrección de Jesús afirma la resurrección de los creyentes. Es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, pues perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Verdad? Entonces, la resurrección de Jesús asegura, como te decía, nuestra resurrección. Es cierto, nacemos, crecemos, nos reproducimos y un día seguramente vamos a morir, pero no acaba ahí. Si creemos en Jesús vamos a resucitar. ¿No es así? No termina ahí. Y si Jesús viene antes, pues ni vamos a morir, ¿verdad? Vamos a ser transformados. Vamos a ver la última parte. 1 Pedro 1:4. Y el último beneficio que vemos ahí. Dice, verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ya vimos que la resurrección nos da su misericordia. Ya vimos que la resurrección nos da vida eterna. Ya vimos que la resurrección nos da esperanza. Por último, quiero que hagamos esto, verso 4. La resurrección nos da el cielo. ¿Ok? Para una herencia incorruptible. Somos herederos. Coherederos con Cristo, dice la palabra. Hay una herencia que es incorruptible, ¿te das cuenta? Qué increíble eso. Yo creo que todos en algún momento hemos soñado con que heredamos algo, ¿no? Por ahí alguien se muere, un tío muy lejano que nos deja una fortuna. Pues aparte de que es un sueño, seguramente es corruptible. Se puede perder fácilmente. Aquí habla de una herencia incorruptible y es real. ¿Verdad? Incorruptible, incontaminada, no puede contaminarse de nada, inmarcesible, no se marchita, no se acaba. No te la vas a acabar. ¿Pero dónde está esta herencia? Está reservada. ¿En dónde? ¿En el banco? No. ¿En dónde? En los cielos. Para ustedes, para los que han creído. Lo que sucedió ese domingo cuando Jesús se levantó de los muertos, no solo dio esperanza y vida, no solo mostró la misericordia de Dios, lo que sucedió ese día apuntaba hacia el cielo. ¿Se dan cuenta? Esta palabra cielo, en el Nuevo Testamento aparece como unas 280 veces, pero tan solo en los evangelios, en los 4 evangelios, se menciona unas 160 veces. Jesús la usó mucho, habló mucho del cielo Jesús. ¿Ok? Y Pedro escuchó todas las veces que Jesús habló del cielo. ¿Recuerdas cuando Jesús está despidiendo? Porque ya se va también. Juan 14. No se turbe su corazón. Porque así están los discípulos turbados. ¿Cómo que te vas a ir? No saben qué está pasando. No se turbe su corazón. Si creen en Dios, creen en mí. Dijo Jesús, Juan 14:1. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Qué increíble, ¿te das cuenta? Jesús, sabemos que fue a preparar lugar en la cruz, muriendo por los pecados, y fue sepultado, ¿verdad? Y fue resucitado al tercer día, y así preparó ese lugar para nosotros, y ascendió al cielo, y dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y es el cielo precisamente, esa herencia que tenemos. Está en un lugar maravilloso, no solo por el lugar, sino por lo que representa ese lugar. Estar con Dios. Un lugar donde ya no hay pecado. Ya no va a haber
más lágrimas, llanto, ya no hay clamor, ya no hay dolor. ¿Te das cuenta de eso? Un cuerpo glorificado, ya no te va a doler la espalda ni las rodillas. Pero es todo porque Dios está ahí. Es la promesa que tenemos. ¿Ok? Y Pedro escuchó todos esos sermones, Pedro escuchó todas esas enseñanzas del cielo, pero fue hasta que Jesús resucitó de los muertos cuando todas esas enseñanzas acerca del cielo se hicieron reales. ¿Verdad? Fue cuando fue real. Después de la resurrección de Jesucristo, el cielo se volvió algo real para Pedro y los demás discípulos. Y lo vieron irse, ¿recuerdas? Hechos capítulo 1. Lo vieron irse. Y los ángeles se acercaron y dijeron, ¿qué están viendo? Así como se fue, así va a regresar. ¿Para qué? Para llevarnos a Él. ¿No es así? Fue tan real para ellos. Piensa en eso. Tan real que no les importó gastar su vida en este mundo por causa de Cristo. ¿Alguna vez has pensado cómo esos hombres pudieron vivir así y dar su vida por Jesús de esa manera? Todos los discípulos, todos, murieron como mártires, excepto Juan, al último. Dios le concedió vivir y morir ya anciano. Pero todos ellos murieron como mártires. ¿Pero qué les hizo llegar a eso? ¿Qué otra cosa podría motivar a esos hombres a sufrir y ser mártires en un mundo que los odiaría si no fuera el cielo? La esperanza, la vida eterna. Y todo esto por la resurrección. ¿Se dan cuenta? Al principio preguntaba eso, ¿qué significa la resurrección para nosotros? ¿De qué manera la resurrección nos anima y nos motiva en esta vida? Así entendiendo lo que Cristo hizo por nosotros. Hay algo más que este mundo para nosotros. Si nuestra fe en Jesucristo solamente nos da esperanza para nuestra existencia aquí y ahora, como vimos, para nuestra comodidad aquí y ahora, y no nos está motivando con lo que viene después, ya lo vimos, somos miserables. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿recuerdas? Tenemos que entender que la resurrección nos da esperanza y una vida futura, que ya comenzó, pero es real. Nuestros mejores días no son ahora, ¿verdad? A creer en Jesús y creer en su resurrección, nuestros mejores días están por venir. Es la herencia que tenemos en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. ¿Te das cuenta qué importante es? Porque Jesús resucitó. Por eso tenemos esa esperanza y podemos vivir de una forma diferente. Porque Él vive. Él no quedó muerto ni sepultado. Él resucitó. ¿Ok? Como conclusión, solamente para recapitular, si la resurrección muestra misericordia, ¿no? Si el ciclo de la vida y la muerte se ha interrumpido por una resurrección, si el mayor enemigo, que fue la muerte, ha sido derrotado, entonces no tienes nada que temer. ¿No es así? Eso es lo que produce la resurrección, la fe en nuestro corazón. ¿Ok? Si la resurrección nos da un nuevo nacimiento, como llamamos, una nueva vida, entonces vamos a vivir de verdad. Podemos apreciar esta vida y disfrutar de esta vida eterna. Podemos arriesgarnos un poco más, porque no tenemos nada que perder en este mundo. Hemos ganado, ¿te das cuenta? Por la fe en Jesús. Si la resurrección nos da esperanza y confianza en el futuro, entonces puedo vivir el presente de una forma diferente, con paz, con tranquilidad. No importa lo que esté pasando, la cosa no termina aquí, ¿verdad? Si la resurrección me asegura el cielo y lo mejor aún está por venir, entonces no debería de haber nada en esa tierra a que aferrarme. Piensa eso. ¿Te estás aferrando a algo aquí, a este mundo? No. Lo mejor está por venir, ¿verdad? No te aferres a las cosas de este mundo. La resurrección, entonces, no es un evento que celebramos un día al año.
una temporada, la resurrección se convierte en un estilo de vida para nosotros los que hemos creído en Jesús. ¿Verdad? Saber que Él resucitó y recordarlo cada día. Jesús resucitó de los muertos. Él vive. ¿No es así? Cambia todo. Cambia nuestra perspectiva y cambia nuestra vida y nuestra forma de pensar. Y eso es lo que quería que meditáramos. Espero que después de meditar en esto podamos realmente afirmar nuestra fe en el Señor. Estar conscientes de que Él vive y lo que significa para nosotros. Y si tú no has puesto tu fe en Jesús, yo te invito el día de hoy a creer en Él. Hay muchas evidencias acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Hay muchas evidencias científicas. No es el tema del día de hoy. Pero lee la Biblia. Lee 1 Corintios 15. ¿Okay? Muchas evidencias ahí acerca de la resurrección. ¿Okay? Pero lo que veamos el día de hoy creo que tiene que movernos. Aun si tú no has creído en Jesús, eso puede moverte a creer, a saber que hay esperanza, que hay vida eterna, que Dios tiene misericordia de ti y que Dios quiere darte una herencia incorruptible. Pero necesitas creer en el Hijo de Dios, que en esa cruz murió por tus pecados, que fue sepultado y que al tercer día la tumba estaba vacía. Ese Mesías, Jesús, realmente murió y resucitó. ¿Para qué? Para poder dar vida a todo aquel que cree en Él. Si no has creído, pon tu fe en Jesús el día de hoy. Y si has creído en Jesús, sal de aquí con un corazón animado y afirmado a través de la resurrección. Vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias a Dios. Señor, agradecemos en esta mañana por permitirnos recordar el significado, Señor, no solo de tu muerte, sino de tu resurrección. Señor Jesús, lo afirmamos, lo hemos creído, lo recordamos. Tú viniste a esta tierra siendo Dios, dejaste tu trono de gloria, viniste, Señor, a este mundo que tú creaste, Señor, y como hombre, sin pecado, estando en la condición de hombre, Señor, te humillaste hasta la muerte, Señor. La muerte de cruz, la muerte más vil y más espantosa, Señor, como un criminal. Moriste en esa cruz por nosotros y fuiste sepultado. Señor, tu cuerpo fue traspasado con una lanza. Salió sangre y agua de él, afirmando tu muerte. Fuiste sepultado por José de Arimatea, Señor. Y al tercer día que las mujeres fueron, Señor, para ungirte, ya no te encontraron. Tu cuerpo no estaba ahí. Porque tú resucitaste de los muertos, Señor. Y todos sus discípulos te vieron. Todos lo afirmaron. Aún Tomás, que no creía, te vio y se arrepintió. Y más de 500 hermanos te vieron resucitado, Señor. Fue real, Señor. Lo sabemos y lo creemos. Pero el día de hoy, Señor, entendemos mejor lo que significa para nosotros. A través de tu resurrección, tu muerte y resurrección, Señor, mostraste algo. El Padre ha tenido misericordia de nosotros. Él vio nuestra vida miserable, Señor, por el pecado. Intervino y tuvo misericordia. Y a través de tu muerte y resurrección, Señor, nos vino a dar vida. Un nuevo nacimiento a través de la fe y poder creer en ti. Y de esa manera tener una esperanza. Que como Pedro dice, una esperanza viva. En un momento esa esperanza para él se destruyó en la cruz, pero Señor, al tercer día te vio resucitado y todo, Señor, cambió. Y en ese momento supo que esa esperanza, Señor, nunca más iba a morir. Y así es la esperanza que tenemos el día de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Y gracias porque la resurrección nos muestra y nos recuerda que tenemos una herencia reservada para nosotros que hemos creído, pero no en este mundo, sino en los cielos. Un día vamos a estar ahí contigo, en ese lugar increíble. Pero lo increíble es que tú estés ahí, Señor.
Y creo que lo más increíble es que nos estemos ahí. Gracias, Señor, porque eso es lo que la resurrección, Señor, ha hecho por nosotros. Y te damos gracias, Señor. Todo eso cambia nuestra perspectiva en este mundo, nuestra forma de ver este mundo, de valorar este mundo, de estimar este mundo, Señor. Y hoy podemos vivir para ti en este mundo de la forma correcta. Ayúdanos, Señor, como tus hijos. Ayúdanos a que esa fe esté firme, Señor. ¿Por qué? Porque tú vives. Porque tú vives, tú resucitaste y eres un Dios que está vivo. El Dios vivo y verdadero es tú, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por la cruz, pero sobre todo gracias por la resurrección. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.